Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. ¿Tú lo crees? Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Cadena romper, cadena romper, cadena romper. Cadena romper, cadena romper, cadena romper. Se levanta un ejército. Se levanta un ejército. Y hoy se levanta un ejército. Cadena romper, cadena romper, cadena romper. Cadena romper, cadena romper, cadena romper. Oigo cadenas caer. Oigo cadenas caer. Oigo cadenas caer. Oigo cadenas caer. Y hoy se levanta un ejército. Se levanta un ejército. Se levanta un ejército. Para cadena romper, cadena romper, cadena romper. Para cadena romper, cadena romper, cadena romper. Oigo cadenas caer. Oigo cadenas caer. Oigo cadenas caer. Oigo cadenas, oigo cadenas caer. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Se levanta un ejército. Se levanta un ejército. Se levanta un ejército. ¿Para qué? Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Señor, hoy aquí está tu pueblo que se levanta, Señor, con el arma más poderosa que existe en el universo. Hoy está aquí tu pueblo que se levanta con tu palabra. Y Señor, dispuestos, Señor, a esgrimir tu palabra como la espada del Espíritu. Padre Celestial, permite que así sea
tu palabra en nuestra lengua, en nuestro corazón, en nuestras manos, en nuestros pies. Que tu palabra encamine nuestros pasos, que tu palabra dé fuerza a nuestras manos y que tu palabra siempre esté en nuestra mente y en nuestros labios. Así nos preparamos, Dios, para esgrimir el arma más poderosa del pueblo de Dios, tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su asiento. Preciosa mañana de domingo, y es un placer para mí pues presentar a una persona que va a traer la palabra de Dios en esta mañana. Ya ustedes lo conocen, pero es una persona que van a ver que el tema que va a traer es una persona que está totalmente autorizada para traerlo, porque ese es su campo, y no solamente su campo, es esos momentos donde usted se da cuenta de que Dios entreteje lo profesional y lo ministerial, y hace que en ese momento donde las dos cosas, esas dos, lo profesional y lo ministerial, se tejen, se unen, pues es ese púlpito en esta mañana donde se teje lo profesional y lo ministerial del hermano Aníbal, que nos trae palabra de Dios en esta mañana. Venga para acá, siervo, denle un aplauso a Dios por lo que ha hecho en su vida. Me gozaba y yo decía, algo nos equivocamos, teníamos que haber para que Yaima danzara, Lucas hiciera otra cosa, porque vi a Isabela cantando. Es decir, Isabela canta, Yaima predica, Aníbal predica. Pues la próxima vez tenemos que poner la familia entera a hacer algo. Es un gozo y es una bendición para nosotros pues verla, no solamente a Aníbal, sino a ver a su familia cómo se levanta. Ese es el proyecto de Dios. Entonces, no solamente estar aquí detrás de este púlpito, sino decir pues, yo hasta ahí no paro. Decir, yo hasta que no tenga toda mi casa aquí no paro. Yo no paro hasta que Dios no me haga eso. Dios lo va a hacer. ¿Cuántos así lo creen? Alabado sea el Señor. Y yo doy gracias a Dios por la vida de mi hermano y porque nos trae una palabra muy importante. Cuando compartíamos hace ya meses que hablamos sobre este tema, yo decía, mi hermano, eso el pueblo tiene que oírlo. ¿Por qué? ¿Cuántos creen que las señales del fin ya las estamos viendo? La venida de Jesucristo se acerca. El Mesías, la segunda venida de Cristo como rey a llevar a su pueblo, está cerca. Hay otras generaciones que han vivido pues teniendo que estar preparados porque la muerte en cualquier momento le llega, y prepárate para tu encuentro con el Señor. Pero en esta generación yo creo que tenemos que estar preparados para que no solamente por nuestra desaparición física iremos a la presencia del Señor, sino porque dice que en un abrir y en un cerrar de ojos, al sonar de la trompeta, dice que viene el Señor por su pueblo. Yo quiero dar gracias a Dios porque hay muchas señales y muchas cosas, y este siervo nos va a hablar hoy entre tantas otras cosas que Dios pone en su corazón. Así que te digo como Pablo, te llamamos e hiciste bien en venir. Así que gloria a Dios por tu vida. Gloria a Dios. Que el Señor los bendiga mucho, hermanos, sobre todo los nuevos, y a mi hermano Dan, que es un titán, por estar aquí hoy. Dios te bendiga mucho, hermano. A ver, levanten su mano los aquí presentes que creen que la verdad es una persona y esa persona es Jesús. Qué bueno, porque si usted, hoy vamos a hablar de muchas cosas. Y si usted no entiende alguna de ellas, o incluso si usted no está de acuerdo, no importa, siempre y cuando en su corazón usted tenga que la palabra de Dios es la única fuente de autoridad y verdad en la que nosotros creemos. Amén. En la palabra de Dios, en Mateo 24, del 11 al 14, podemos leer: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amado Padre Celestial, Señor, te damos gracias por habernos reunidos aquí en esta mañana para recibir tu palabra. Amado Padre, pedimos la presencia de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros para que podamos transmitir, recibir y captar en nuestra mente lo que tienes para nosotros en el día de hoy. Que el objetivo principal que se cumpla en esta prédica sea la capacitación de tu pueblo, de las familias y de los jóvenes aquí presentes en una fe auténticamente bíblica, para que de esta manera, mediante nuestras vidas, Cristo sea glorificado. Amén.
Los cristianos de todas las épocas han enfrentado desafíos, desde la iglesia primitiva, las iglesias fundadas por los apóstoles, pasando por la época medieval, el ateísmo, el colonialismo y la reforma. Algunos de estos retos en contra de la iglesia llegaron de manera evidente, como por ejemplo la persecución de los cristianos por Nerón, la teoría de la evolución, el marxismo, el comunismo, hasta llegar a nuestros días en que la iglesia se enfrenta a desafíos más sutiles, pero no menos peligrosos. La profecía que acabamos de leer se cumple en nuestros tiempos. Muchos falsos profetas se han levantado, disfrazados de científicos, filósofos, políticos y teólogos, engañando a mayorías. La maldad se multiplica y muchos cristianos, siguiendo corrientes modernas, han olvidado su primer amor. Estos son sin dudas indicios de que cada vez estamos más cerca de la venida del Señor y el fin de los tiempos. Hace unos meses estuvimos hablando acerca de las redes sociales y cómo influyen en nuestra vida como cristianos, en nuestras familias, sobre todo en las nuevas generaciones. Hoy estaremos abordando otros temas de actualidad, también muy relacionados con la tecnología, que nos ayudan a entender los tiempos que estamos viviendo. Pero antes quisiera decirle por qué traigo este tipo de temas a nuestra iglesia. Ya el pastor dio un adelanto. Muchos aquí me conocen, saben que trabajo en una empresa de software o programación y estoy constantemente en contacto con la tecnología. Ahora, ese es como mi background, mi historial. Mi testimonio es que después de haber conocido un poco la iglesia durante mi juventud, hace 3 años mi esposa y yo sentimos el llamado del Señor, llegamos a esta iglesia y aquí descubrí que el cristianismo es una cosmovisión, es decir, algo que te enseña a ver el mundo y a entender el mundo que nos rodea de una manera diferente. Desde entonces, la exposición continua a la palabra de Dios me ha hecho ver el mundo de una manera diferente. Ahora veo cosas que no veía antes. Analizo el mundo de una manera diferente. La vida tiene otro significado para mí y otro propósito. Por eso, me gusta compartir con ustedes, quién mejor que con mis hermanos de la fe, todo este aprendizaje. Y estos temas son súper importantes, sobre todo para nuestras familias con niños jóvenes y los jóvenes, porque nuestros hijos se están criando en una sociedad totalmente diferente a la que muchos de nosotros crecimos. Y este país es líder mundial en muchas cosas buenas y no tan buenas. Y a veces no tenemos tiempo para informarnos acerca de estas cosas, ¿verdad? El posmodernismo es una corriente de pensamiento filosófico y la posmodernidad no es más que la cultura que se deriva de ello. Hablar de filosofía es bastante aburrido, por lo tanto me propuse abordar este tema de una manera visual. En pantalla tenemos un cuadro muy resumido donde podemos ver que en la época premoderna Dios era la base de la moralidad, la dignidad humana, la verdad y la razón. Teniendo fe en Dios, el mundo podía entenderse correctamente. En 1650 surge el modernismo y esto es una tabla del pensamiento, digamos del pensamiento filosófico, por decirlo de alguna manera. Durante el modernismo, los pensadores y filósofos intelectuales de la época sustituyeron a Dios por la moralidad, la dignidad humana, la verdad y la razón. Y para esto utilizaron la razón y la ciencia. Esta fue época de grandes descubrimientos científicos y tecnológicos, como la teoría de la evolución, la electricidad, el motor de combustión interna, etc. Por lo tanto, a finales del siglo XX, que es cuando el modernismo acaba, había una gran expectativa acerca de cuál sería el próximo paso en el mundo. Como resultado de esto, había gran esperanza en un mundo perfecto. Sin embargo, las guerras mundiales traen una gran decepción con todas las certezas e ideologías conocidas. Al principio del siglo XX comienza la Primera y la Segunda Guerra Mundial, el fascismo, la bomba de Hiroshima y Nagasaki, etc. De manera que esto da luz al posmodernismo. La característica del posmodernismo
es que ya ni Dios, ni la razón, ni la ciencia son la base universal para la verdad y la moralidad y la dignidad humana. Cada individuo tiene su propio concepto de la realidad y la moral, según sus propios sentimientos y deseos. Y aquí sentimientos es muy importante. Para que no se me queden dormidos, he traído algunos ejemplos visuales del campo del arte y la arquitectura para que tal vez podamos entenderlo mejor. Esta es una pintura de arte clásico donde el observador fácilmente entiende de qué se trata, ¿verdad? Porque el artista está representando la realidad. En la próxima diapositiva vemos una pintura posmoderna. Aquí el artista desafía al observador y no sabemos qué refleja. De manera que el artista puede haber entendido de una manera lo que quiso expresar y el espectador algo diferente. Para mí puede ser un ojo en una selva o puede ser una pintura de Lucas sobre una foto de Yaima, por ejemplo. ¿Ok? En este otro ejemplo que vamos a ver ahora de la arquitectura como tal, pertenece a un edificio de arquitectura moderna. Es la idea más tradicional que todos tenemos de un edificio, ¿verdad? Veamos ángulos rectos, líneas rectas. En la próxima diapositiva vemos un edificio de arquitectura postmoderna. Aquí la idea, como la idea es romper con las estéticas, no sé si el edificio se está derritiendo, si se está cayendo, si está bonito o feo, uno no tiene idea, ¿verdad? Pero bueno, si es nuevo y viene de países desarrollados, debe ser bueno. Como cuando se inventaron los jeans con huecos. Rompieron con toda estética y todo el mundo lo empezó a usar. Ok. Ahora, este ejemplo nos va a dejar mucho mejor claro. Es un texto, un verso del poeta español Ramón de Campoamor que dice: en este mundo traidor nada es verdad ni es mentira. Todo es según el color del cristal con que se mira. Evidentemente, todos estos ejemplos nos dan una idea de esta cultura relativista y subjetivista que va en contra de todo lo formal. Entonces, al no existir una verdad universal, cada individuo interpreta la realidad según sus propios sentimientos y deseos y su propio entender, poniendo en dudas todas las certezas que el ser humano había concebido durante siglos. Bueno, y usted se preguntará, hermano Aníbal, ¿y esto qué tiene que ver todo este lenguaje artístico filosófico conmigo, verdad? Bueno, alguien dijo la frase: los peces no saben que están mojados y viven en el agua. Y la realidad es que usted y yo, en este país, en estos momentos, vivimos en una sociedad posmoderna. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios acerca de la condición del hombre que nos ha hecho llegar hasta a esta manera de pensar. En Romanos 1, del 18 al 24, nos dice la palabra: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó claramente visible, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Gracias, mi hermanito. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí es que, a pesar de que la creación nos habla por sí sola de la existencia, del poder y de la grandeza de Dios, el hombre por conveniencia propia ha tergiversado la verdad. Envanecidos hasta creer ser más sabios que el creador del universo, se ha hecho necio, y esa necedad corrompe su corazón, trae maldad
y nos lleva al fondo de nuestra concupiscencia, es decir, el deseo por los bienes materiales y terrenales, en especial el deseo sexual exacerbado o desordenado. Aunque muchos filósofos e intelectuales, o políticos también, traten de justificar o disfrazar con una lógica racional y humanista el origen de estas ideologías modernas que alejan al hombre de Dios, sabemos que nuestra condición de pecado, buscando vivir según nuestras pasiones y deseos, es lo que ha conducido a la humanidad hasta este punto. Ahora vamos a ver algunas características de la posmodernidad. Número 1, no existe escala de valores ni de verdad. Nosotros, los cristianos, estamos convencidos de que la verdad no ha muerto, ni morirá, no puede morir, porque como dijimos al principio, la verdad es Jesús, la palabra de Dios. Lo que sí ha muerto es el sentido común. Antes estaba bien claro lo incorrecto y lo correcto, lo pecaminoso y lo santo, ahora todo depende. Lo que para mí es malo, para ti puede ser bueno, y lo malo se ha convertido en moda, en algo común y normal. Al no existir patrones de conducta, todo lo moral es relativo. Al quitar a Dios de su vida, solo queda el hombre como centro y medida de todas las cosas. Ya no existe una escala de valores ni de verdad, y en nombre de la tolerancia y la libertad, muchos defienden el derecho de los individuos a hacer con su vida y con su cuerpo lo que deseen, siempre y cuando no afecte directamente a los intereses de los demás, y esto se podría cuestionar. La posmodernidad defiende en el campo social la liberación de las minorías. Empezó hace muchos años con la liberación racial, el femininismo, y se han sumado todo tipo de liberaciones, como por ejemplo los derechos de los animales, hasta cosas impensables como el derecho de una persona a decidir cuándo morir, conocido como suicidio asistido. Y no estamos hablando solo de identificarnos con injusticias sociales, como fue la discriminación racial o puede ser la discriminación étnica. Nosotros mismos somos una minoría étnica, ¿verdad?, en este país. El problema es que la necedad de nuestra naturaleza caída nos ha llevado casi siempre demasiado lejos, como decimos los cubanos, o no llegamos o nos pasamos. Sobre todo cuando hay intereses de por medio. Esto ha sucedido, por ejemplo, en el caso de los homosexuales con la llamada ideología de género y también con los derechos de los niños. Ya es legal en un montón de países el matrimonio entre personas del mismo sexo, incluso ya pueden adoptar niños. Ya es posible y legal que una persona se someta a una cirugía de reasignación de sexo con el objetivo de que su apariencia física sea como esa hembra o varón que percibe que es o con quien se identifica. Hasta se discute a nivel de gobierno el derecho de que un niño que se sienta hembra pueda entrar a un baño escolar para niñas. En nombre de la tolerancia, el pecado se ha institucionalizado. El pastor hablaba hacía unas semanas de cómo en la Biblia está bien claro que Dios hizo al hombre y la mujer como un complemento perfecto, el uno para el otro, física y espiritualmente, con el objetivo de reproducirnos en un medio familiar de madres y padres, un hogar formado por un padre, una madre y sus hijos. Y quiero aclarar que nada de esto es odio ni rechazo a los homosexuales. Todas las criaturas de Dios tienen la misma dignidad ante Él. Y es su voluntad que los amemos como prójimos. Todos son bienvenidos en nuestra iglesia, pero al igual que cualquier otra forma de pecado, no aprobamos en nuestra iglesia esta práctica pecaminosa, claramente considerada un acto de inmoralidad en la palabra de Dios. Desde Levítico 18, en que encontramos los actos de inmoralidad prohibidos. La palabra de Dios nos dice en 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Déjenme decirles,
la iglesia cristiana, incluyendo la metodista, ha sido y está siendo influenciada grandemente por la posmodernidad y esta ideología de género. Pastores de iglesias liberales o progresistas, en nombre del amor al prójimo, han decidido interpretar a su manera la palabra de Dios, lo cual nos está llevando a fraccionar el cuerpo de Cristo, a dividir las iglesias. Nuestro enemigo Satanás es muy astuto y de manera sutil ha logrado confundir a muchos líderes cristianos, ya que su especialidad, la de Satanás, es tergiversar sutilmente la palabra de Dios, sembrando la duda en el pueblo de Dios a través de estos falsos profetas. Lo ha hecho desde el comienzo, desde Génesis, con la pregunta que le hizo, la interesante o macabra pregunta que le hizo a Eva en el jardín del Edén. ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Cuando en realidad lo que Dios había dicho fue, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás. Es decir, la serpiente sabía bien claro cuál era el mandato de Dios, por lo que su pregunta tenía otro objetivo: sembrar la duda y la desconfianza. Es exactamente la misma estrategia que utiliza el enemigo hoy: alterar y tergiversar la palabra de Dios y de esta manera someterla al juicio de los hombres. No es lícito ajustar la palabra de Dios a nuestra interpretación de lo que es amor. Más bien al contrario, entendemos lo que es amor al recibir la palabra de Dios. Entonces, para conciliar nuestra vida de pecado con la palabra de Dios, lo que tiene que cambiar no es la palabra de Dios, sino nuestra manera de vivir. Hermanos, jóvenes, defender la fe es un rol que muy pocos quieren protagonizar hoy en día. Y en estas cosas los cristianos tenemos que tomar partido, y nuestra iglesia ya ha tomado partido. Número 2, no hay principio de autoridad. Esta nación fue fundada y fortalecida en los principios cristianos. De hecho, en este país tiene como lema In God We Trust, o en Dios confiamos. Si no lo sabía, saque un billete y va a ver que ahí dice In God We Trust. Pero en los años 60 comenzaron a suceder una serie de cambios sociales que influirían en todas las generaciones posteriores. Esta es la época de los baby boomers. Los de mayor edad deben saber más o menos de qué estamos hablando. Aquellos jóvenes rebeldes crearon el movimiento hippie y las protestas contra la guerra de Vietnam. Fueron los primeros en usar las drogas con fines recreativos. Defensores del ateísmo, el feminismo y la píldora anticonceptiva y la liberación sexual. Solo unos años después apareció el primer caso de SIDA en los Estados Unidos. En el año 1962, la Corte Suprema de Justicia de este país decretó que una oración oficial en las escuelas era algo inconstitucional. Este fue el primero de una serie de decisiones para apartar a Dios y a la Biblia de la educación y la esfera pública. ¿Quieren que les diga lo que decía esa oración? Dios Todopoderoso, la decían los niños todos los días en la mañana. Dios Todopoderoso, reconocemos nuestra dependencia de ti y te pedimos tus bendiciones sobre nosotros, nuestros padres, nuestros maestros y nuestro país. Amén. ¿Se imaginan ustedes si todos los niños de este país, aún hoy en día, dijeran esa oración en la mañana? Ese día, este país, líder mundial, comenzó a darle la espalda a Dios. Como consecuencia, el posmodernismo se comenzó a expandir y hoy estamos cosechando las consecuencias naturales. Uno de los efectos más dañinos del posmodernismo es la crisis que atraviesa la autoridad tradicional en áreas de la vida privada como la crianza y la educación de los niños.
La sociedad secular posmoderna considera a los niños como un grupo minoritario y ha trabajado duro en quebrar el principio de jerarquía. Cuando la palabra de Dios dejó de regir como fuente de autoridad, los sociólogos posmodernistas inventaron nuevas técnicas educativas. Y no me refiero a cosas positivas de la educación moderna, como estimular la creatividad, la invención y la originalidad, sino a la parte moral que decide la disciplina y el respeto a los maestros. En esta caricatura vemos dos escenas, una del año 1969 y una del 2009. En el 69 yo no había nacido, pero en mi época era igual. Y aquí vemos que la madre y el padre le están exigiendo al hijo por las malas notas que había sacado. Hoy en día el padre y la madre van a la maestra a exigirle las malas notas que ha sacado el hijo. Y vean la cara que tiene la maestra y el hijo en cada una de las escenas. ¿Quién es el ofendido? Hoy en día, en las escuelas de antes, el maestro era respetado porque la disciplina comenzaba en la casa. Hoy en día, la estricta obediencia o el castigo físico ha pasado a ser algo antiguo e intolerable. El querer que nuestros hijos se sientan escuchados y respetados ha resultado en que los padres, evidentemente, cada vez tienen menos facultad o potestad para ejercer el mando sobre los hijos. Veamos qué nos dice la palabra de Dios acerca de esto en Efesios 6, del 1 al 4. Dice, jóvenes, escuchen: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. La palabra de Dios es clara. Es la voluntad de Dios que los hijos respeten a sus padres, porque es en la obediencia en el hogar que se recibe el entrenamiento básico para después saber respetar en la escuela y ser exitosos en las relaciones laborales entre jefes y empleados. La desobediencia a los padres es la última y más baja forma de rebelión que ocurrirá en la tierra. La desobediencia a los padres es una de las características de los últimos días. Número 3, otra característica del posmodernismo es el culto a la tecnología. Levanten la mano aquí los que tienen más de 40 años. Luis. Ok. Nosotros crecimos, está justificada. Nosotros crecimos con nuevos inventos tales como los radios, los televisores a color, las Walkman, así mismo. Las Walkman, ¿se acuerdan de las Walkman? Que era un aparatico que se le metía un CD y uno se lo ponía y así escuchaba la música. Los Ataris. ¿Tú usaste Atari, Feli? ¿Sí? Y la adaptación a estos nuevos medios en nosotros fue ciertamente gradual y lenta, progresivamente, de verdad. Sin embargo, hoy en día, la velocidad de expansión de la nueva ola tecnológica constituye sin dudas un reto para nuestra civilización. Muchos de ustedes deben sentir a veces que la velocidad de la tecnología es inalcanzable, ¿verdad? Ayer veía una foto muy curiosa de Norma y Gina poniéndose al día en la tecnología. A veces nos parece que cuando nos estamos acostumbrando a algo, de manera surge algo nuevo y nos quedamos atrás siempre. Sin dudas, es ciertamente la velocidad con que vivimos hoy, fuente de ansiedad, estrés, agobio y frustración para muchas personas. Y aquí la palabra velocidad es muy importante.
aunque muchos no estén conscientes de ellos. Vamos a ver un ejemplo. Ok, aquí tenemos el desarrollo de las tecnologías celulares, de comunicación celular, cómo han ido progresando. En el año 1991, los teléfonos celulares solo se usaban para hablar. Y es entonces que se introduce el mensaje de texto con la 2G o 2G, o es la segunda generación, esa G de generación. Bueno, realmente en el año 1991 yo no tenía idea de que el teléfono celular existía, porque en Cuba teníamos un pequeño atraso de unos 10, 20, 15 años por ahí. Pero bueno, según el diagrama, en los países desarrollados le sigue la 3G o la 3G, que en el año 98 incluyó la internet en el servicio. Después viene la 4G, que es ese cartelito que usted ve en el teléfono, que de arriba dice 4G o 4G LTE o algo así. Esto fue en el año 2008. Y ya incluye el video y vino junto a la explosión de los teléfonos inteligentes. Sí, niños, antes del 2008 no existían los teléfonos inteligentes. Los teléfonos había que tocar así en un keyboard que era de teclas, etc. Y así llegamos a la 5G o la 5G, que es la próxima generación en esta tecnología, que sin duda cambiará el mundo, cambiará el modo en que vivimos, de tal manera que lo podemos comparar con el invento de la misma Internet. Aunque todavía no existe la infraestructura necesaria, ya se han montado algunas pequeñas redes en algunos puntos. El otro día leí un artículo, creo que por Nueva York, algo así, habían montado una pequeña red local, 5G, y ya estaban haciendo algunas pruebas con algunos teléfonos. Hay algunas compañías de teléfono que ya están promocionando el 5G, etc. La característica fundamental de la 5G es la velocidad, y permitirá velocidades al principio 20 veces más rápidas de las que hoy en día, por lo que hará finalmente lo que se conoce como las ciudades inteligentes o the Internet of Things, la Internet de las cosas, que no es más que un sistema de objetos artificiales o naturales conectados a la Internet. Entiéndase cualquier cosa, puede ser una máquina industrial, un animal o una persona con un chip implantado, tu auto, tu refrigerador, tu lavadora, los semáforos, los puentes, los aviones, todo estará conectado al Internet. Y esto va a abarcar todas las esferas de la sociedad, la economía, la salud, el tráfico de carreteras, impactando la manera como vivimos, trabajamos y nos recreamos. Esta alta velocidad de transmisión, por ejemplo, permitirá que un cirujano en Japón pueda operar a un paciente en New York como si fuera en tiempo real. Algo que todavía no se puede hacer porque siempre hay una demora, ¿verdad? Y esa lentitud en la demora pudiera causar muy malos resultados. Sin duda, el desarrollo de la ciencia y la tecnología ha traído grandes aportes a la humanidad. La esperanza de vida y la calidad de vida hoy en día es muchísimo mayor que hace 2000 años. Sin embargo, nuestro problema es el mismo. La maldad del hombre alejado de Dios lo hace incoherente y lo lleva a perder la perspectiva, y ha también utilizado la ciencia y la tecnología para destruir y alimentar sus deseos carnales, su imaginación perversa, y apartarse cada vez más de Dios. La energía atómica se utilizó primero en una guerra para hacer una bomba antes de ser utilizada en la medicina. Otro ejemplo es el cine. Antes de ser un gran negocio, sus orígenes fueron puramente artísticos. Los avances de la física y la química impulsaron la electrónica, la televisión y la internet, pero nuestra naturaleza caída nos ha llevado a utilizar hoy en día los medios audiovisuales para propaganda política, manipulación social, estimular el secularismo, el consumismo, los videojuegos y la pornografía. ¿Se ha preguntado usted los efectos negativos que puede traer a nuestros hijos, a las futuras generaciones,
La combinación de la crisis moral causada por la posmodernidad junto al uso perverso de estas tecnologías, ¿con qué otros fines será utilizada esa misma tecnología que permitirá a ese cirujano hacer esa operación como si fuera en tiempo real, a pesar de la distancia? En el mundo de los videojuegos, por ejemplo, ¿se imaginan cuán cercanos a la realidad serán los videojuegos violentos del futuro? Y está demostrado que estos juegos influyen en la conducta agresiva de los jugadores. Otra industria que siempre ha sacado mucho provecho del desarrollo tecnológico es la del sexo. Ellos, por ejemplo, fueron los primeros en utilizar los pagos online, cuando todavía casi nadie lo utilizaba, ni Walmart ni nadie. Seguro que esta vez sabrán sacar un gran provecho de la tecnología 5G en búsqueda de experiencias increíblemente reales para sus adictos y seguidores. Los ataques piratas de la Internet sin duda serán mucho más peligrosos cuando millones de dispositivos estén conectados a la Internet. De hecho, creo que es uno de los grandes desafíos que espera a la llamada Internet de las cosas. ¿Y esto es el fin? Hermano Aníbal, ¿estará usted diciendo que todo esto provocará o conllevará a la venida del Señor y el fin del mundo? Yo en lo personal pienso que sí. Usted puede o no estar de acuerdo conmigo. Lo que nadie puede negar es que, según todas las señales expuestas hoy, cada vez estamos más cercanos a la venida del Señor y el fin del mundo. De cierto, nuestro conocimiento es limitado en cuanto a este evento. Lo que sí nos da la Biblia es una certeza de que esto ocurrirá. ¿Cuándo? No sabemos. El propio Jesús lo dijo en Mateo 24:36, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Personalmente creo que el mismo Espíritu que inspiró la palabra de Dios, ese que mora en nosotros, a su debido tiempo nos iluminará mente y corazón cuando este momento haya llegado. A nosotros, por supuesto, en los que mora el Espíritu Santo. Mientras tanto, debemos vivir como si cada día fuera el último, velando con la seguridad y la confianza y el gozo que nos da el saber que sus promesas serán cumplidas en nosotros. Y mientras tanto, ¿cómo nos preparamos? Pues de la misma manera que hacemos cuando escuchamos una noticia de algo que se acerca, ¿verdad? Por ejemplo, un huracán. ¿Qué hacemos? Enseguida salimos a comprar cosas. No nos quedamos de los brazos cruzados. Salimos a buscar alimentos, a hacer colas, a comprar agua, a comprar tablas, maderas, etc. Pues para la venida del Señor también tenemos que prepararnos, con una gran diferencia. Todo lo que necesitamos está disponible gratis para nosotros en abundancia en Jesús. Nuestro Dios es fiel y misericordioso y nos ha dejado bien claro en su palabra lo que debemos hacer y cómo prepararnos para su venida. Hermanos, no hay un solo culto de oración, una sola prédica de nuestros pastores, una sola clase de nuestros maestros que no nos esté preparando para este evento. La buena noticia es que muchos de los aquí presentes ya hemos emprendido este camino. Y para los que aún no conocen cómo prepararse para la venida del Señor, vamos a leer lo que dice el Nuevo Testamento al respecto. Veamos que son mandamientos prácticos de nuestra vida cotidiana. De hecho, si saca su tarjeta de crecimiento espiritual, ahí va a ver que los más importantes los tiene bien claro aquí. Repita conmigo: orar regularmente, adorar frecuentemente, leer la Biblia, servir en y más allá de la iglesia, conectar con otros para crecimiento mutuo,
dar mi ejemplo, talento y recursos. Yo le añadiría tarjeta de crecimiento espiritual y preparación para la venida del Señor, ¿verdad? Como para después no diga que no lo sabía o que nadie le advirtió, ¿verdad? También lo tenemos en un texto bíblico que es Primera de Tesalonicenses 5, del 11 al 24, donde el apóstol Pablo les deja, le envía una carta al pueblo de Tesalónica, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros. Así como lo hacéis, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, alma y espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. En los primeros versículos de este texto hay un llamado evidente, y ese es nuestro llamado en el día de hoy: a animarnos unos a otros, a alentarnos en la fe y edificarnos mutuamente, congregándonos para orar juntos, compartiendo la palabra de Dios y construyendo nuestras vidas alrededor de ella. Y muy importante, dice que reconozcamos, confiemos, comprendamos y respetemos a los líderes de nuestra iglesia para recibir consejo, pero también necesaria reprensión. Déjenme decirle algo: muchos de esos líderes de iglesias liberales que hoy intentan dividir la iglesia, no escucharon cuando su pastor en algún momento les dijo: no hagáis esto porque no proviene del Espíritu de Dios. Y cuando habla de la unidad y amarnos como a nuestra propia familia, exhortándonos en las buenas obras y ayudarse unos a otros, ¿saben cuál es el ejemplo que viene a mi mente? El otro día estaba hablando esto con Junior, estábamos en Dover, los hermanos de la iglesia de Sun City. No sé cuán cerca usted ha podido o ha intentado estar cerca de ellos. Yo he estado varias veces cerca de ellos. Y la unidad que se respira cuando uno está entre ellos es esa necesidad que necesitamos también nosotros para la venida del Señor. Ellos tienen una característica muy importante, que es la humildad. Y creo que es algo que nosotros, muchos de nosotros, debemos imitar. Hermanos, debemos ayudarnos unos a otros para que no solo yo y mi familia, no solo usted y su familia, sino todos, incluyendo a los desanimados de nuestra congregación y los débiles en la fe y los que están perdidos allá afuera, estén listos y no ser sorprendidos en el día del Señor. El cristiano con espíritu de tristeza lo único que hace es reprimir sus bendiciones, disminuir su disposición a servir, sembrar dudas en su mente. Por eso tenemos que buscar la alegría en Cristo, porque ya Él sufrió por todo lo que este mundo terrenal nos pueda causar pesar y tristeza, incluyendo el posmodernismo y la 5G y todo lo demás que venga detrás de esto.
Qué gratificante es el gozo que resulta del Espíritu que habita en nosotros. Qué gratificante es el gozo y la alegría del Señor. Hagamos, hermanos, nuestra parte, que nuestro Dios es fiel. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias por la palabra que has traído a nuestra vida en el día de hoy. Hoy declaramos, Señor, que la mayoría allá afuera en el mundo está equivocado. Y también declaramos que no somos ciudadanos de este mundo, sino que pertenecemos a otro proyecto diferente y superior que se llama Reino de Dios. Padre Santo, hoy te pedimos que tu paz, que tu Espíritu Santo sea con nuestras familias y con nuestros jóvenes, preparándonos cada día, Señor, para ser luz y sal del mundo. Padre Santo, Padre nuestro que estás en los cielos, hoy te pedimos que venga tu reino. Amén.